Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Y tú qué tal todo? Bien, feliz de verte. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que estuvimos juntas en un live? Creo que hace 2 años. 2 o 3 años, yo creo que en 2017 pudo ser en verano, me suena por ahí. En verano, me acordaba ahorita que tenía mucho calor el día que hicimos live y hoy también tengo mucho calor. Sí, 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 yo me estaba acordando porque cuando me iba a poner mis collares y mis cosas, he visto el collar que me puse y digo, bueno, conexiones que uno hace en un momento determinado y me he acordado de que fue en verano, lo que llevaba puesto, de lo que hablamos, me he acordado de todo. Mira, bueno, primero mil gracias por aceptar la invitación. Voy a tratar de colocar aquí ajá, lo logré rapidito. Y bueno, gracias por estar aquí hoy. Creo que en estos tiempos que estamos viviendo, una conversación como esta es muy, muy necesaria. Yo tenía días que no venía al Instagram porque he estado cuidando un poco mi voz, pero estoy feliz de volver hoy contigo. Qué bien, bueno, hay que cuidar la voz, así que cuando quieras, si te cansas o lo que sea, podemos cortar, podemos pausar, podemos hacer lo que tú quieras, ¿vale? Como tú te sientas. Vale, no, hay alguien que dice que se oye mal. ¿Tú me escuchas bien? Vale, yo a ti te escucho bien. A lo mejor se me oye a mí mal. Esto No, puede ser por los cascos. no, no, yo te oigo perfecto. Perfecto. Muchas veces no depende de nosotros, sino de la conexión de la otra persona y del dispositivo de la otra persona. Entonces, bueno, si el audio va atrasado, tampoco lo podemos controlar nosotras porque ya es tema de la conexión de Instagram. Eh, Dice, Alex, se te oye muy fuerte. Bueno, voy a tratar de hablar más bajito. Nada, Vale, sí. se oye genial, dicen, se oye perfecto. Bueno, Alejandra, te decía anteriormente que estábamos acá para hablar un poco de ese volver a la luz, ¿no? Hemos pasado, bueno, creo que todavía esto es una fase que no, es una etapa que no termina y que tiene diversas fases y que una de ellas nos invita mucho a conectar con nosotros, con lo que sentimos, con el camino que queremos seguir, retomar o dejar atrás. Son momentos para evaluar muchos cambios también, para ver lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos y bueno, esas lecciones que nos deja este proceso que nos invita a volver a conectar con lo mejor de nosotros una vez que hemos vivido el miedo, que hemos vivido la angustia, muchas emociones que quizás podrían decir que son emociones negativas, pero ay, me distraje leyendo los comentarios. Un beso, Héctor, un beso. Ay, qué lindo que me dice el saludo, Karin Tesoro. Perdón que me distraje, pero no he visto amigos por tanto tiempo, he estado acá desde hace tanto tiempo que me emociona mucho verlos acá conectados. Bueno, Alejandra decía que, retomando, que hemos tenido que tener que ver distintas emociones en este proceso. No, muchas veces pensamos que yo creo particularmente, ya tú me dirás tu perspectiva, que hemos sido educados pensando que el dolor es malo, que la tristeza es mala, que sentir miedo es malo, pero si nosotros no tenemos estas emociones, si no las enfrentamos a ellas, nunca vamos a poder crecer y nunca vamos a poder ser la persona que hoy somos. Es muy importante que tengamos en cuenta esta perspectiva, porque cuando nosotros etiquetamos una emoción como mala, negativa o dañina, no nos permitimos crecer. No sé cuál es
tu perspectiva al respecto. Pues fíjate, por retomar un poco lo que has comentado desde el principio de esta situación que hemos estado viviendo, que seguimos viviendo y que probablemente viviremos a lo largo de muchos meses más, porque, bueno, en mi opinión esto no ha terminado ni mucho menos. Yo en esta primavera, cuando aquí en España nos encerraron en el confinamiento, yo tuve la sensación de que vivía un otoño en primavera. A mí me gusta mucho la metáfora del proceso personal relacionado con las estaciones, en el sentido de que todo proceso personal tiene un otoño en el que te vas encerrando, sueltas, quieres dejar atrás cosas, terminas en un invierno en el que finalmente te encierras en la introspección, luego empieza la primavera donde te abres al mundo para contar o para exponer, para disfrutar lo que has reflexionado, lo que has aprendido, y finalmente en verano como que culminan las cosas. Eso ya es el éxtasis, es la motivación plena, culminas procesos, objetivos, los logras, etcétera, ¿no? Cuando, claro, esto tiene la metáfora de las estaciones, piensa en un árbol, en todo su proceso, ¿no? Hasta florecer y luego que salga el fruto en verano, empieza por soltar y yo cuando me vi en primavera encerrada en casa, con incertidumbre, con miedo, adaptándome a nuevas rutinas de las que no tenía ni idea, soltando propósitos y objetivos que yo tenía, pues en pro de simplemente sobrevivir, como quien dice, de vivir el día a día y de, bueno, ver cómo me adapto un poco a esta nueva situación. De pronto un día dije, madre mía, estoy viviendo un otoño en primavera. O sea, estoy encerrada en mi casa, reflexionando con temor, viendo noticias. De alguna manera ocurrió ese proceso de soltar, bueno, yo quería hacer esto, pero tengo que soltar la idea, mi idea de esta primavera era esta, pero tengo que soltar la idea, tenía tantos viajes programados, tengo que soltar la idea, y nos vimos en un continuo soltar expectativas, básicamente. Y efectivamente siento que, bueno, en función de la situación de cada uno, pues cada uno lo vivió de una manera más fácil, más difícil, se adaptó mejor o peor, también de acuerdo a un poco al desarrollo personal que tiene, al nivel de introspección, a nivel de escucha. Pero me da la sensación de que lo que tú decías es justamente eso, de alguna manera nos sirvió a todos para saber qué queremos, qué no queremos, qué queremos repetir, qué no queremos repetir, a por qué vamos a ir con más fuerza, qué vamos a soltar. Lo hablaba con una psicóloga hace un par de semanas, una psicóloga que trata terapia de pareja. Me decía, no te imaginas la cantidad de parejas que se están divorciando en este momento simplemente porque te encuentras en una realidad para la que tu pareja no está preparada. Lo mismo ocurre con la maternidad. Te encuentras con una realidad en maternidad para la que tú no estás preparada a trabajar con niños en casa, no tienes el apoyo de abuelos a los que no puedes ver, no puedes llevarlos a guardería, etcétera. Y de alguna manera te enfrentas a miedos, a desesperación, a frustración diaria. Realmente es un proceso muy complicado, es muy difícil, sobre todo porque yo tengo la sensación que, aparte de lo del otoño en primavera, también he tenido la sensación constante de que nos tiraron a la piscina sin saber nadar. O sea, fue como que, bueno, lánzate ahí y sobrevive. Ve a ver tú cómo no te ahogas. Y siento que muchos que veníamos como un camino largo de desarrollo personal, de transformación, a lo mejor lo pudimos vivir de una manera más consciente, que no agradable, pero sí consciente. De alguna manera transitas tus miedos, transitas tu frustración. Sin embargo, hay otras muchas personas que lo están pasando muy mal. Muy mal porque no han aprendido a reconocerse, porque no es su culpa. Simplemente no han tenido la necesidad anteriormente y se han visto con la necesidad de golpe. Entonces, un poco, hilando con lo último que decías acerca de las emociones buenas y malas, efectivamente, yo siempre pienso que las emociones evidentemente no son buenas y malas, las emociones son funcionales, nos indican cosas, pero efectivamente hay algunas que no son agradables. O sea, estamos muy acostumbrados quizás a ver, por ejemplo, bueno, tú y yo que nos dedicamos a la divulgación, ¿no? A hacer reflexiones en público, a compartir y demás, vemos también mucho contenido muy positivo, que está muy bien para algunas personas, pero otras personas lo reciben como, jolín, me estás diciendo que abrace el miedo y a mí no me gusta abrazar un miedo, a mí no me gusta el miedo porque tengo que abrazarlo, me incomoda, me dan ganas de llorar, me siento perdida, me siento en oscuridad, no sé qué hacer. Bueno, es que quizás no estás preparada para recibir ese mensaje. Quizás primero hay que explicarte que el miedo tiene una función, que está aquí para preverte de cosas que te pueden ocurrir, para que tú te prepares, para que te adaptes, y ahí es donde lo puedes acoger y decir, bueno, vamos a vivir esta situación juntos porque estás aquí realmente para protegerme. Y esto que se dice, y esto que se dice de una manera muy fácil, no siempre es fácil.
hay veces que necesitamos ayuda, que necesitamos bueno, ir a terapia o lo que sea para poder llevarlo a cabo. Sí, era lo que te decía al inicio de la conversación, es que muchas personas, porque no tienen un camino o ya tiempo transitando este camino, se niegan a experimentar incluso la emoción. Es decir, yo prefiero anestesiarme y no sentirlo o guardarla para un día que explote de la manera menos esperada. Entonces, yo siempre digo que no tenemos por qué estar en problemas ni atravesando situaciones difíciles ni un duelo para comenzar este camino de conectar con nosotros mismos, y creo que en eso está la base de tu trabajo y del mío, es invitar a las personas siempre a conectar, a encontrarse, porque fíjate lo que tú decías en la conversación con tu amiga la psicóloga, y es cuántas personas se divorcian porque si no te conoces a ti mismo, si te encuentras en una situación como esta, obviamente el darte cuenta de cosas que pasan con tu pareja va a ser un shock, va a ser un descubrimiento que quizás nunca antes te lo habías planteado y que resulta duro de digerir, ¿no? Y una cosa que a mí me llama también mucho la atención, conversaba también el lunes con un amigo que es psicólogo, y hablábamos de eso, hasta qué punto yo soy resiliente, o sea, hasta qué punto la resiliencia también, porque hoy día con el tema de la pandemia, todo el mundo habla de resiliencia, todos los que nos dedicamos a este trabajo hablan de resiliencia, incluso yo hice un pequeño live y un podcast sobre la resiliencia, y hablábamos, bueno, hasta qué punto también estamos mal utilizando el término y usando la resiliencia como tengo que aguantar, soportar, ser fuerte y no permitirme sentir lo que estoy sintiendo y aprender de lo que estoy sintiendo, de esta situación que estoy teniendo que confrontar. Hace poco también conversaba con alguien que me decía, no me gusta decir enfrentar o confrontar, a ver, dame otra palabra, porque cuando una situación te explota en la cara, o cuando una situación, como decías tú, nos tiraron a la piscina y no sabíamos nadar, ¿a qué te expones? Te expones a algo que tienes que aprender a manejar, o empiezas a chapalear en la piscina, empiezas a intentar mantener tu cabeza fuera del agua. Entonces, la invitación particularmente es, a ver, que tengo que ver de todo esto, de mi lado, de mis sombras, de mi lado poco luminoso, de mis miedos, de mis incertidumbres, para yo volver a conectar con esa luz que ciertamente sí está, que está en todos, que está opacada, puede ser de momento para algunos, y me incluyo porque particularmente a mí no me ha tocado fácil este año, ¿no? Casualmente terminando mi tratamiento, empezó el encierro y con eso muchas cosas, ¿no? Que he tenido que sobrellevar. Pero no quiere decir que no haya sido un proceso, como le mencionabas tú, en el que estoy viendo, no me lo estoy tomando como ese proceso al que le temo, estoy tomando ese proceso al que abrazo para ver qué me quiere enseñar. Todas las cosas negativas o todo lo que nos ha pasado nos va a llevar a un lugar que ahorita no podemos ver, que es mejor, pero ciertamente va a acabar siendo mejor. Sí, totalmente. Y además, como decías al principio, precisamente en nuestro trabajo, el trabajo también de muchas personas que nos dedicamos a esto, ¿no? A compartir, a hacer reflexionar, y lo has dicho y me ha encantado, es el hecho de ahora, cuando puedes, cuando estás bien, es cuando toca mirar, observar, aprender, yo qué sé, a meditar, a escucharte, a saber qué es lo que te pasa, etcétera, etcétera, para cuando vengan momentos difíciles tengas un poquito de tu caminito de despertar andado, ¿no? Porque efectivamente cuando te tiran a la piscina y no sabes nadar, pues es lo que tú dices, luchas un poco por respirar, probablemente terminas respirando, todo vaya bien, vas a aprender a nadar incluso ahí, pero la experiencia no es igual, ¿no?
También comentabas acerca del término resiliencia. Yo siento que muchas veces las personas que nos dedicamos a la divulgación o que escribimos tendemos a quemar conceptos. Un concepto se pone de moda y todos hablamos de lo mismo, todos hablamos del mismo concepto, cada uno lo acoge a su manera, cada uno efectivamente lo define, lo desarrolla, lo vive y lo en una cultura de llegar antes, de las prisas, etcétera. Eh, Todos los términos, por muy bondadosos y gentiles que sean, los llevamos al soy resiliente, no me voy a mover de aquí, soy como un junco, me vengo para acá, para allá, pero estoy, mira, en pie. Bueno, a lo mejor te puedes caer y no pasa nada. A lo mejor te puedes hacer una herida y no pasa nada, vas a curar después. A lo mejor no hay que ser resiliente 100%, a lo mejor no tienes que esforzarte por ser resiliente, sino ir trabajando en la resiliencia a medida que te caes, te levantas, te sobrepones, etcétera, ¿no? Pienso que en la medida en que nos esforzamos por llegar a lugares, a conceptos, a hitos de la espiritualidad, de, bueno, es que estoy despertando espiritualmente y ahora nada me afecta. Uf, pero eres humana, porque te pueden pasar cosas que te van a afectar. Desde la más tontería por la mañana, hay veces que yo pongo el ejemplo de tú crees que has despertado espiritualmente, pero un buen día por la mañana se te cae el café y te vienes a cagar en todo. ¿Por qué? Porque, claro, tanto resiliencia y tanto despertar, llega un momento en el que todo lo que no has drenado, lo drenas con la primera tontería que te pasa, ¿no? Entonces, sí es verdad que quemamos conceptos y muchas veces los llevamos hasta, estiramos como chicle todo llevado a la cultura del esfuerzo en el sentido de soy el más resiliente, yo no tengo nada de estrés, yo controlo la ansiedad. El tema de controlar la ansiedad salió hace poco en mi perfil porque puse una publicación y había gente que me decía, es que yo siempre he pensado que el truco de la ansiedad es controlarla. Digo, bueno, desde mi experiencia, el truco con la ansiedad es no controlarla, porque como intentes controlarla, te va a dar más ansiedad. Entonces, de alguna manera, hasta los conceptos que son como más genuinos, más de vivir, del ser, del no hay que ser perfecto, los llevamos ahí, lo llevamos al serlo más y demás. Y también comentabas acerca de, bueno, que efectivamente nos estamos enfrentando a situaciones muy difíciles por el tema de las parejas, por el tema de la maternidad. En tu caso, por ejemplo, saliendo de un tratamiento, de una situación muy difícil, quizás tú tenías las expectativas de viajar, de abrazar personas, de tener contacto, de no estar tanto dentro, bueno, no lo sé, me estoy aventurando, pero quizás yo, por ejemplo, en tu situación diría, yo no quiero estar tanto dentro de mí, yo quiero ya ver a personas, yo quiero ya salir, yo quiero, ya he tenido mucho de mí, ¿no? Y de pronto te quedas en tu casa. Y estar con uno mismo cuando uno no quiere estar con uno mismo porque no le apetece, pues es muy duro. Y de alguna manera yo siento que todo esto que hemos vivido precisamente nos está impulsando a cambiar, a crecer, a transformarnos porque nos hemos dado cuenta de lo que no ha funcionado, de lo que no venía funcionando. Y te digo a nivel personal, profesional, medioambiental, o sea, tenemos que darnos cuenta de lo que no venía funcionando para poder poner el foco sobre ello y tratar de trabajar en cambiarlo. Sabes que a veces, bueno, tengo la idea de que además nos envolvemos en, nosotros a veces somos nuestro peor enemigo y en vez de utilizar estos momentos para reflexionar en positivo, los utilizamos para encontrarnos con la culpa, la vergüenza y el miedo, que son esos tres elementos que no nos permiten ser auténticos y que no nos dejan avanzar. Y una de las cosas que yo he enfrentado en este sentido es esa, porque siento que nos educaron siempre para ser buena, por ejemplo, en mi caso te diría para ser una buena niña, para gustar a los demás, para que los demás te aprueben. Y eso es una cosa interesante de ver, cómo hemos sido educados, para qué, para que nos acepten los demás y no nos aceptemos nosotros, para proyectar algo afuera que no conecta con nosotros mismos. Creo que para mí ha sido un momento interesante en ese sentido, como para contactar con lo que he sido, para qué he sido educada y cuánto esa educación me aleja un poco de esa conexión conmigo misma, ¿no?
Y eso incluso me ha permitido evaluar hasta mis amistades, porque en este momento es muy difícil porque las personas no te ven, porque no tienes ese contacto, entonces hacen suposiciones de cómo estás. Y como yo la he llevado bien, nunca nadie se imagina que ha atravesado un proceso difícil, pero como yo le pongo buena cara, nadie se imagina lo que llevas por dentro. Entonces, muchas veces esa exigencia de que, bueno, no tienes que seguir dando porque, bueno, ya estás bien y tienes que seguir dando y yo siento mucho que todavía necesito de ese momento para interiorizar, para contactar con lo que me ha pasado, porque además pasa todo tan rápido que muchas veces no te da tiempo de reaccionar, y cuando te paras y te sientas, dices, me ha pasado todo esto en tan corto tiempo, y eso implica momentos de soledad, momentos de pensar, de conectar con las cosas que te gustan, de darte tiempo para ti, para lo que en mucho tiempo no tuviste chance de hacer, ¿no? No sé cómo ves tú lo que te estoy contando. Sí, mira, justamente en el sentido de volver a la luz, que es como que el tema que tenemos, el punto de observar cómo nos relacionamos con la crianza que hemos recibido. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen de nosotros? Incluso cuáles son las expectativas que tenemos de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que está funcionando y no? Lo cual implica ese espacio que tú dices que te tienes que ofrecer, no hasta ahora, sino también a partir de ahora en adelante, de jolín, me ha pasado mucho en muy poco tiempo, quiero conocerme, quiero ver cómo me relaciono con esta realidad, ¿no? Conmigo misma en esta realidad. Pienso que es como que uno de los ejercicios fundamentales que hay que hacer para poder ver la luz, para poder encontrar el interruptor que nos enciende esa luz que necesitamos, esa luz que somos, necesitamos de alguna manera, es típico, si necesitas encontrar un interruptor en una habitación que está a oscuras, vas a tener que ir palpando la habitación porque no la conoces, ¿no? Palpando la habitación hasta que tú encuentres el interruptor y enciendes la luz y de pronto ves todo lo que hay. Esto es algo así. Te encuentras en una situación en la que no te reconoces a ti misma, no sabes muy bien por lo que estás pasando, estás perdido o incluso sobrepasado por el estrés y la frustración, porque yo lo estoy llevando mucho el tema de estados depresivos, la tristeza, la frustración, pero realmente también hay mucho enfado, mucha frustración a través de la ira, de yo quería esto y no me está pasando esto. Cuando te encuentras en esa situación y de pronto dices, jolín, es que ya hasta aquí, ¿no? Yo ya quiero seguir. O sea, carpetazo y cuenta nueva, ¿sabes? Yo no quiero seguir en esta situación. Ahí necesitamos un espacio de reconocernos y reconocer la esencia que tenemos dentro. Cuando tú comentabas como que te das cuenta de en lo que has sido criada, en las expectativas que se tienen de ti y en cómo tú, como eres una persona resiliente, eres una persona positiva, eres una persona que se encuentra quizá pues con la luz, en ese meditar, ¿no? de el sentido de las cosas, se espera de ti que hasta los momentos más difíciles los atravieses de manera fácil. Y eso también facilita mucho el camino de los demás a tu lado, porque en lugar de verte sufrir y tener que exponerse a su dolor al verte sufrir, deciden que, bueno, como tú ya estás bien, pues podemos continuar. Y es como, no es tan sencillo. No estoy bien, lo estoy llevando bien dentro del percal que tengo aquí montado. Pero no lo estoy, o sea, no es fácil, ¿no? Y es importante también reconocer las propias expectativas que tenemos de uno mismo. Yo, por ejemplo, cómo he vivido en esta situación que tenemos desde el mes de marzo, ¿cómo lo he vivido? Pues es curioso porque de alguna manera me he reencontrado con el sentido de la slow life, que es el primer libro que escribí. ¿Por qué? Y me he dado cuenta como que por qué ese fue el tema del libro y por qué ese es mi tema, el tema que llevo por bandera. Y resulta que me he dado cuenta que ese es el tema que llevo por bandera porque es el tema que yo más necesito en mi día a día.
tú decías, tenemos que darnos cuenta en qué hemos sido educados, qué es lo que se espera de nosotros. Bueno, pues yo me he dado cuenta que mi educación, lo que se ha esperado de mí toda la vida es la niña que llega a todo, la niña de 10, que va, yo me acuerdo cuando era chiquita que, bueno, yo sacaba muy buenas notas y además iba a dibujo y pintura, a gimnasia rítmica, jugaba al fútbol, lo hacía todo, ¿no? Y además lo hacía todo y muy bien. Y de alguna manera, pues eso es algo muy positivo hasta que te lo cargas en una mochila con un montón de losas y dices, Jolín, es que no puedo con tanta perfección, es que en mi día a día de adulto no cabe tanta perfección. Entonces, ¿qué es lo que he vivido yo hasta ahora, en este tiempo? Pues he vivido ese enfrentarme constantemente al no voy a llegar a todo. No voy a llegar a todo, frustración por todas partes, te puedes imaginar. Yo tenía previsto sacar un nuevo libro antes de verano. Yo tenía previsto temas de, bueno, hacer unas formaciones online, etcétera, etcétera. Claro, en el momento en que yo me veo con mi bebé en casa, mi marido trabaja, claro, yo emprendo, ¿no? Yo tengo la libertad del horario, la libertad del horario. Mi marido tiene su horario de trabajo que tiene que cumplir, yo cuido al bebé de mil amores cuido a mi bebé todo el día, pero vamos a estar claros y sobre todo voy a ser yo honesta conmigo misma. A mí me frustra querer tener, o sea, tener objetivos profesionales y no poder cumplirlos. ¿Y cuál era la expectativa que tengo de mí? No solamente tengo la expectativa del llegar a todo, sino la expectativa del, como spiritual woman que soy, no te tiene que importar no llegar a todo. Ay, es agotador, o sea no puedo con tanto, no puedo. Entonces, de alguna manera comprendí que Slow Life es mi tema, porque es el tema que yo necesito diariamente. El tómatelo con calma, pues si no llegas, no llegas, ya llegarás, no abarques más de lo que puedes. Hablabas de la culpa de, jolín, no he hecho lo suficiente hoy. Bueno, yo diría, alguien que tenga ese pensamiento, hace una lista de todo lo que has hecho, incluyendo limpiar cada vaso y cada escoba que has pasado, ¿no? Incluye todo, todo. Y me bañé y me puse una mascarilla. Incluye todo, verás la cantidad de cosas que has hecho, ¿no? Entonces, creo que el proceso de reconocerse a uno mismo en esa educación, en ese qué es lo que se espera de mí, qué es lo que yo espero de mí, hay sorpresas. Te puedes dar cuenta de muchas cosas y sobre todo, y lo más importante también, reconocer lo que necesitas en tu vida. Eso que acabas de decir resuena tanto conmigo porque yo soy la reina de decir, ay, no hice todo lo que quería hacer, o no, me siento mal porque no hice nada hoy productivo, ¿no? Y a veces un día no haces tanto, pero el otro día te rinde muchísimo más. Y es ese que alguien lo escribía y es ese ser compasiva con nosotros, entendernos, es un poco abrir la mente para pensar, bueno, estoy como siendo controlada por mi perfeccionismo, por mi manera de querer abarcar todo. Y muchas veces no es solamente eso, Alejandra, sino que a veces el cuerpo no te responde. O sea, el cansancio te agarra Totalmente. de manera y es que por más que quieras, no puedes. Y es ese, de alguna manera, autocuidado que se nos olvida. Tener el tomarnos el momento para decir, ¿sabes qué? Hoy me doy permiso para, y esto es algo que tú decías que me encantó, y es, hagan una lista de todo lo que han hecho para que se den cuenta de que sí hicieron bastante, pero otra cosa que yo diría también es escribir, hoy me doy permiso ¿para qué me doy permiso? Me doy permiso para no hacer nada, para descansar, para hacer lo que me gusta, aunque sea un día en la semana. Yo todo he aprendido muchas cosas durante este momento. Una de las más lindas que he aprendido fue con mi hijo, porque después de mucho tiempo, 5 meses de no vernos, aunque estábamos en la misma ciudad, no podíamos tener contacto porque yo estaba siendo paciente de alto riesgo y él no podía tomar transporte público para venir a verme. Y cuando nos vimos, que nos fuimos a despedir, queríamos abrazarnos, queríamos tocarnos, y yo al final dije, más fuerte que el amor que nos tenemos no va a trascender cualquier cosa que nos pueda pasar. Y nos abrazamos durísimo, durísimo, y bueno, cuánto te he extrañado. Ha sido lo más bonito que me ha pasado en este
poner cosas en prioridades, ¿sabes? Y decir, hoy no voy a mirar el teléfono, hoy no, empezar a hacer cosas que de verdad te permitan bajarle esa ansiedad, conectar contigo, decir, bueno, no va a pasar nada si no miro el teléfono, no va a pasar nada si me tomo un tiempo para descansar. Y es verdad, al final no pasa nada. Y los momentos de angustia, los momentos de incertidumbre que hemos venido, ahorita no nos van a enseñar nada, ahorita no podemos mucho ver, sino seguir reflexionando, analizando y ver a dónde queremos, tener claridad para ver dónde queremos ir. Pero sí, pasado un tiempo, nos van a dejar muchísimas cosas. Depende de cada uno de nosotros, lo que decidamos hacer con esto que estamos transitando. Cómo lo transformamos en algo que sea significativo, trascendental para nuestra vida. Y alguien esta semana también me dijo algo muy importante. Me hizo una pregunta, me dijo, Karin, tú que tuviste cáncer, yo tengo una amiga que tiene cáncer, no sé qué palabras decirle, ¿qué te hubiera gustado a ti que te dijeran en ese momento? Y a mí, de verdad, dije, oye, alguien que de verdad se interesa por alguien te haría esa pregunta. ¿Qué te gustaría a ti que te hubieran dicho en ese momento? Y a mí, yo le dije, a mí me hubiera gustado no que me dijeran tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que te empujaran a hacer cosas y que te mostraran como ansiedad respecto de tu situación, sino que te dijeran, yo estoy aquí, cuando me necesites, yo estoy aquí, punto. Es lo único que creo que uno necesita en ese momento. Saber que no importa si no contactas, si no buscas, si no llamas, si no escribes, que cuando decidas hacerlo, esa persona esté allí para ti. Y creo que al final, como te decía, lo conversaba con un amigo que es psicólogo, lo importante es que quien se diga tu amigo, quien se diga tú, alguien que te quiere, a pesar de que no contactes a diario, va a estar allí para ti cuando hayas superado el proceso, cuando sientas que quieres hablar. Eso es el cariño genuino de alguien que de verdad es compasivo, que de verdad le interesas como persona. Sí, también al hilo de lo que estás diciendo, también como que me resuena mucho la idea de que necesitamos estar muy presentes para que se entienda que estamos presentes, y eso no es así siempre, o no con todas las personas. A lo mejor la persona con la que quieres estar presente de pronto necesita estar sola. Y incluso una persona que está atravesando un momento malo, que necesita estar sola, que necesita saber que tiene gente con la que contar, pero que tiene un espacio para sí, hay veces que las personas se sienten como, no sé, como, ¿cuál es la palabra? Dolidas, porque les digas, oye, necesito mi espacio. Bueno, lo siento, o sea, las personas necesitamos nuestro espacio para poder entender y reentender lo que nos está pasando. Y también comentabas acerca de la compasión, ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. Me parece maravillosa la pregunta que te hizo tu amiga, porque demuestra un amor genuino, demuestra no quiero decir las palabras más bonitas, sino las que realmente le reconforten. Que a lo mejor el silencio es lo que realmente le reconforta, pero quiero que note que estoy aquí. Eso es maravilloso. Y hablabas acerca del abrazo con tu hijo, del reencuentro, de esta situación tan difícil. No se puede quedar así. Necesitamos el amor, nuestro amor va a pasar por encima. Estamos viviendo momentos muy complicados, hay muchas pérdidas de seres queridos, yo siento que ha habido mucho dolor en algún momento de los meses pasados. Yo alguna noche también me acosté como muy revuelta porque yo decía, hay mucho dolor en muchas personas acerca de la salud, familias que se han quedado enteras sin trabajo, dificultades económicas que van a venir, y uno está en su burbuja de sus problemas, que se cree que son los mayores problemas, y en realidad hay personas que lo están pasando muchísimo peor, o que incluso no teniendo problemas tan graves,
sus dificultades, su dificultad de afrontarlo hace que la experiencia sea muy difícil. Necesitamos ser muy compasivos con nosotros mismos, con todos los demás y con la situación también con la propia situación, la realidad. Y parte, ¿no? Un poco de ese volver a ver la luz, hablabas acerca de concederte, de darte permiso para lo que sea que disfrutes, de no ver el teléfono, de no hacer nada, de leer todo el día, de lo que sea, ¿no? Yo siento que una parte muy importante de ese momento en el que uno dice, bueno, hasta aquí, yo ya no quiero seguir como estoy, yo siempre lo llamo como que la limpieza energética, pero la limpieza energética no necesariamente, cuando yo lo hablo de eso, no necesariamente tiene que ser agua bendita y palo santo e inciensos, no. Incluso hay personas que limpieza energética puede ser perfectamente hacer limpieza en casa. De pronto ponerlo todo patas arriba, limpiar y decir, vale, necesito ordenar el espacio físico porque me toca ordenar el espacio mental o el espacio espiritual. Quiero ordenarme dentro y para ello me voy a ordenar fuera. Y ese me doy permiso para parte de ahí también, parte de que tenemos una lista muy clara de cuáles son las tareas que consideramos productivas y una lista también muy clara de las tareas que no son productivas, que no nos merecemos, que no nos podemos permitir. Bueno, pues en esa lista es en la que nos tenemos que enfocar. En la de que hay cosas que dicen, es que aparentemente el descanso no es productivo. Yo no sé tú cómo lo vivirás, pero para mí las mejores reflexiones, la mejor filosofía, mis mejores ideas parten del aburrimiento. Y si no me doy permiso para aburrirme de vez en cuando, directamente mi creatividad no viene a verme. Porque si no vivo físicamente agotada. Hablabas también de el cuerpo, hay veces que el cuerpo no da para más. Tal cual, es que como llegues a un colapso, hay un día en el que directamente no te puedes levantar. No es un no quiero, no es un de verdad. O, por ejemplo, cuando vienes arrastrando estrés y de pronto un día tienes una crisis de ansiedad, notas la ansiedad, el miedo, lo notas en el cuerpo, o lo que sea que tengas, y esos síntomas de pronto se te escapan. Es que a lo mejor ha habido señales anteriores que no hemos sabido reconocer y que reconocerlas nos hubiese ayudado a parar antes de ese momento, a buscar ayuda antes de ese momento, a lo que fuera, parar, reconectar, salir a tomar el aire, de pronto bajarle a las horas de trabajo, si es posible, no sé. Un poco ese escuchar, ¿no? Ese reconocer de qué es lo que estoy echando de menos, qué es lo que estoy echando en falta. Eso que tú Y no sé cómo te suena. Sí. Perdona, Alejandra, no, te dejo terminar. Solamente iba a ilustrar lo que dijiste con un ejemplo personal. No, dime entonces, mejor. Cuando hablabas de muchas veces, y esto es algo que yo repito constantemente en mis reflexiones, es cuando nosotros decimos, cuando no sé qué hacer conmigo ni entiendo lo que me pasa, empieza por ordenar, que cuando ordenas afuera, adentro comienza a ordenarse. Mira, yo no creo que haya algo más efectivo que eso. A mí me pasó con tu experiencia algo parecido y es, he ordenado tanto, 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 que cuando me siento a crear, me toma menos tiempo que antes. Parece que esa conexión o esa limpieza limpia tanto aquí que las ideas vienen rápido. Y si hay algo que yo siempre, y sé que a veces soy como un disco rayado porque lo repito, lo repito, lo repito, el orden es muy importante porque también te ayuda mentalmente muchísimo. Y ese espacio de mirar al techo, como tú dices, de aburrimiento, también a mí me conecta con la creatividad, me conecta, me trae ideas, pero creo que de todo lo que he vivido últimamente, el poner orden y el deshacerme de cosas me ha hecho conectar muchísimo con la reflexión, con la escritura, todo viene mucho, fluye mucho más rápido, mucho, mucho más rápido. Y leí un comentario de alguien que decía que al principio llevaba todo esto muy bien y que recientemente empezó como a desagradarle la experiencia. Y yo confieso que a mí también me ha pasado, y lo decías tú al inicio de la conversación, yo a veces sí siento que quiero como salir, como hacer algo diferente. Y bueno,
allí sí muchas veces hay que aceptar lo que no se puede, ¿no? Y toca entretenerse con otras cosas mientras pensar, tener en mente que va a llegar el momento en que lo vas a poder hacer. Y esa es la idea que yo sostengo, que alimento, ya vendrá. Y ese momento cuando llegue me lo voy a disfrutar muchísimo más. Sí, para mí hay dos conceptos fundamentales que yo he estado trabajando personalmente y profesionalmente con clientes en escritos, etcétera, que son la aceptación y la adaptación. En este momento, para mí es fundamental que ante una dificultad, ante una sensación que se percibe difícil, una situación, conectemos con la aceptación primero, el aceptar que, bueno, hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que son así, por mucho que desees salir de tu casa, vas a seguir en tu casa porque la situación está como está, pero allí entra la adaptación. Una vez que hemos aceptado que la situación es la que es y que no va a cambiar, al menos por ahora, es como que dejas de luchar con la realidad, abres espacio, hay una parte de ti, si tú permaneces luchando contra la realidad, quejándote, ¿no? Jolín esto, jolín aquello, es que yo tenía planeado esto, yo quería esto, hay como una parte de ti que está luchando. Entonces solamente te queda la otra parte para trabajar, adaptarte, lidiar un poco con la realidad, conectar con el disfrute, solo una parte. Sin embargo, cuando te ocupas primero de aceptar, yo siento que es como que dejas la lucha y tienes todo tu ser disponible para conectar con el trabajo, la adaptación, el disfrute si lo logras encontrar, incluso cuando se medita, cuando de alguna manera necesitamos es que lo has dicho muy claro, el aceptar lo que está pasando, aceptar que esto no va a cambiar, tener en mente que lo podremos hacer en algún momento, pero que ahora quizás toca otra cosa. Y en relación al tema del orden, para mí el orden y el minimalismo para mí tiene muchos, va por porcentajes, no tiene que ser el 100%. Para mí el orden y el minimalismo es tan fundamental hasta el punto que investigué sobre ello. Hay estudios, me encontré un estudio que me encantó sobre que el cerebro registra todas las imágenes que tiene el campo de visión. De tal manera que, por ejemplo, yo te estoy viendo a ti y mientras trato de concentrarme en la conversación, realmente estoy percibiendo una taza de café, una botella de agua, mis gafas, el dibujo de mi hijo del Día del Padre, el ordenador aquí, yo percibo todo, ¿no? Entonces, en la medida en que mi cerebro trata de registrar tanta cosa que tengo por aquí en medio, me queda disponible la otra parte para poder atender la conversación. Y me encantó porque apoyaba la idea de que cuantas menos cosas tienes en el escritorio, mejor trabajas. Cuantas menos cosas tienes en la cocina, mejor cocinas. Cuantas menos cosas tienes que limpiar, más tiempo ahorras, ¿no? Entonces fue como, dije, jolín, es que claro, tenía que haber alguien que estudiase esto y demostrase que esto era así porque yo lo estoy viviendo. Y sí, totalmente, la experiencia cambia y para mí es como que el punto de inflexión. Yo lo utilizo mucho como punto de inflexión cuando vengo de unos días muy ajetreados, muy difíciles, con mucho estrés, etcétera, de pronto decir, bueno, hoy es el día en el que no hago nada de trabajo y me dedico a poner orden, a hacer limpieza, a donar cosas, a deshacerme de cosas. Ese día por la noche digo, vale, mañana empieza una nueva etapa y retomo mi semana normal, ¿no? Pero para mí es como toda una nueva etapa. Sí, 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 totalmente, pero totalmente de acuerdo con tu experiencia. se siente súper bien la nueva etapa. Yo soy de esa idea y yo, bueno, acá tengo, no sé si se puede, no, este es mi escritorio, está súper, no tengo nada que no sea mi computadora, mis cosas de trabajo, poco. Y sí creo que es súper interesante este tema. Yo en relacionado a ese estudio que tú hiciste, yo me tropecé con otro que tiene que ver con la neuroarquitectura, donde todas las formas de mobiliario que te rodea afecta tu percepción, afecta la forma en que procesas cosas. Entonces, el orden, la limpieza, un poco de minimalismo también es súper importante. Bueno, tantas cosas que hay que considerar, pero yo creo que algunas súper elementales y es el orden, no importa si no eres minimalista, el orden, la Ujú. limpieza, ayuda mucho en tu estado mental. Y estos días han sido, pero propicios
para eso y para que en la mente todo se vaya acomodando. Alguien decía, Alejandra, que sufre mucho de ataques de pánico. Yo no, yo siempre que alguien comenta eso, siempre prefiero que remitir un especialista que vea. Pero una de las cosas que yo puedo decir de mi experiencia, hace muchísimos años tuve una época en que sufrí como un poquito, pero sí tuve algunos ataques de pánico. Y lo que me ayudó a liberarme de ellos es racionalizar. Porque cuando tú empiezas a confrontar, como a verlo como algo muy malo que te está pasando, que te está atacando, es decir, estoy teniendo un ataque de pánico. Bueno, eso ayuda muchísimo a bajar, como cuando tienes un miedo un poco irracional o muy persistente, es decir, aquí está mi miedo otra vez. Bueno, poco a poco el reconocerlo y aceptarlo ayuda mucho, aparte que, bueno, los ejercicios de respiración, y yo siempre digo que tomar mucha agua ayuda mucho como a disminuir esa ansiedad que te produce el hecho de estar atravesando el ataque. Pero siempre es bueno buscar ayuda profesional para poder trabajarlo, porque no se sabe qué hay detrás de Sí, para mí es fundamental. Coincido contigo, yo absolutamente siempre hablo de racionalizar, de ver las cosas de manera objetiva, mientras se busca ayuda y se acompaña de terapia psicológica del profesional adecuado. Porque siento que ese espacio seguro, con la persona que tiene los conocimientos y la experiencia adecuada para ayudarte, es fundamental para que aprendas a reconocer los síntomas, lo que te está pasando, y allí puedas racionalizar, entender, de alguna manera poder surfear un poco la situación. Pero para mí sí es fundamental el apoyo, la psicoterapia, para mí, o sea, fundamental en todas las situaciones en las que sentimos que se nos escapa un poco de las manos. La experiencia de enfrentarte a esos miedos, a ese ataque de pánico, a esa ansiedad, cambia radicalmente cuando estás en un proceso de ayuda con el profesional adecuado, como dices, y te ofrece el espacio para poder reconocerlo. Sí, sin duda. Y además, no acostumbrarte a normalizar la situación, a decir, bueno, sufro de ataques de pánico y voy a vivir toda la vida con ellos, sino hacer algo al respecto, porque hay tantas personas que le temen a la terapia. Yo soy tan pro terapia, incluso para mí misma. A mí me encanta analizar y ver cómo puedo ser mejor. Muchas veces, incluso conversaba, es que este lunes tuve una rica conversación con un amigo que es psicólogo y hablábamos de eso también, hablábamos de, bueno, muchas veces no, nos acostumbramos muchísimo a este proceso de soy mejor, quiero ser mejor, quiero crecer espiritualmente. Pero no se trata de eso. Se trata de cómo yo me promuevo mi propio bienestar, cómo me doy más calidad de vida, cómo disfruto más de cada momento, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Quiero ser mejor para sobresalir y yo ser alguien, bueno, una autoridad en crecimiento espiritual. No, eso no. La idea no es esa. La idea es, yo quiero mejorar para ganar bienestar, para ser más auténtica, para tener más libertad, emocionalmente hablando, ¿no? Y para disfrutar más de la vida. Sí, totalmente. No, esto, sin duda, además, esto no es una carrera. Hace poco leí, no recuerdo, ojalá recordase quién lo escribió, pero leí como que encárgate de brillar no para deslumbrar, sino para alumbrar. Eso. Me fascinó la frase. Ojalá recordase quién la escribió, porque la leí en Twitter. Dije, madre mía, es tal cual. Para alumbrar el camino propio, para alumbrar las personas a las que llevas, quizás amistades, bueno, nosotros tenemos una comunidad aquí en Instagram. Alumbrar, se trata de alumbrar, no deslumbrar a nadie, ni deslumbrarse uno mismo, ni colgarse medallas. Correcto. Al final se trata del bienestar, de la paz, la calma, etcétera. Decías que eres pro terapia, pro psicólogo. Yo soy pro psicólogo a muerte total. Fíjate, yo trabajo como coach, yo soy coach profesional y tengo una psicóloga en el equipo porque para mí es muy importante
que aquellas situaciones, aquellas personas que necesiten un espacio adecuado a su situación, véase un espacio con un profesional adecuado, experto en lo que sea, lo tengan. ¿Por qué? Porque en este caso el coaching, incluso la asesoría, la consultoría, cualquier formación, te puede ayudar, pero llega hasta un punto. Y es importante que sepamos reconocer en qué momento el libro cumplió su función, la formación cumplió su función, ahora es momento de ir a terapia y poner en práctica todo lo que he aprendido, ¿no? Por eso yo soy pro terapia totalmente, porque para mí es fundamental contar con ese espacio con alguien preparado para ello.